Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como en cada reunión, le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirnos tener este espacio. Y de manera muy particular, yo le doy gracias a Dios por permitirme tener la oportunidad de podernos reunir de manera virtual. Consideré que muy probablemente el día de hoy no podríamos transmitir debido a que hubo una agenda un poquito apretada, pero le doy gracias a Dios porque Él optimiza los tiempos y no tengo la menor duda de que es el Señor el cual siempre tiene algo que mostrarnos, algo que transmitirnos para todos y cada uno de nosotros, aun cuando pensemos que no tenemos ninguna necesidad o que particularmente puede ser que las cosas en nuestra vida estén en orden. Todo el tiempo, Dios nos llama para mantener una relación con Él. Sea que estemos pasando por alguna situación en particular y en la cual nosotros pidamos la intervención de Dios en nuestra vida, o sea que las cosas aparentemente estén en calma y que nosotros podamos agradecerle a Dios por esos tiempos de remanso y de paz. Le damos gracias a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El día de hoy quiero llevarlos, primeramente agradecerle al Señor. Normalmente en las transmisiones evitamos señalar nombres específicos, pero en ocasiones el Señor nos permite, en este caso, me permite señalar el nombre de una de ustedes, a la cual tuve oportunidad de atender hace 4 años aproximadamente, uh, por un problema oncológico, aparentemente una situación que tenía un escenario complejo. Y el día de hoy tuve la oportunidad de saludarla. Particularmente, esta paciente me, me refleja la misericordia de Dios y lo que Dios hace en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo recuerdo el primer día que llegó ella, venía tremendamente angustiada, lloraba prácticamente por todo lo que yo le decía, y había un deseo, una pregunta permanentemente en ella, y que era el hecho de que ella me decía, pero doctor, pero tengo remedio, doctor, ¿cree que me voy a curar? En ocasiones esta postura me pone en una situación muy compleja porque en mi humanidad, vamos a decirlo, la respuesta que yo quisiera dar es decir, sí, por supuesto, cuando realmente yo no tengo la certeza de lo que va a ocurrir. No hay un solo ser humano que tenga la certeza de que las cosas van a ir en tal o en cual dirección o que nosotros podemos tener el control de ellas. Es Dios el que tiene el control. Pero lo que Dios sí nos permite es animar, exhortar, consolar. Y en esa ocasión recuerdo que eso fue lo que hicimos. Tuvimos un tiempo muy hermoso. Ella venía acompañada de su esposo y en la cual ella hizo un alto en el camino, reconoció que Dios es Dios, reconoció que Dios tiene control sobre todas las cosas, particularmente en ese momento sobre su vida. Reconoció que Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por todos y cada uno de nosotros. Reconoció que solamente en Él tenemos salvación. Reconoció que Cristo nos ha redimido del pecado. Reconoció que Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa. Y en el transcurso de las siguientes citas, ella me externó una serie de problemas que tenía a nivel familiar, problemas que la agobiaban tremendamente, quizás mucho más que el diagnóstico que presentaba ella en ese momento. Y a lo largo de los tratamientos, a lo largo de las citas y después al tiempo de control, esa mujer que había llegado con una ansiedad tremenda, con una angustia tremenda, Dios me permitió
ver cómo la fue cambiando, cómo fue evidente que esas expresiones de angustia, de tristeza, de preocupación, el Señor lo fue cambiando, y el día de hoy, cuando uno tiene oportunidad de saludarla a ella permanentemente esboza una sonrisa amplia, franca, sincera, parece aparentemente estar despreocupada, aun cuando la sombra de que la enfermedad puede regresar está ahí. Ella está tan confiada, y Dios me permite ver lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de todos y cada uno de ustedes. El día de hoy tuve oportunidad de verla, está muy bien, gracias a Dios, y le di gracias a Dios por permitirme ver testimonios de lo que Dios hace en la vida de las personas, en la vida de todos y cada uno de ustedes, particularmente cuando hay ese deseo, cuando hay esa disposición de que Dios tome el control. Y hablando de esto, el Señor me llevaba precisamente a raíz del testimonio de esta persona, me llevaba al Salmo 107. Si tiene usted su Biblia, vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Esto está en el libro de Salmos, Salmo 107. Lo vamos a leer completo y luego haremos eh, vamos a tratar de hacer un resumen puntual de cada uno de los aspectos más relevantes de este salmo. En principio parece un salmo que es un poquito extenso. Yo les pido que tengan paciencia, que si tienen su Biblia, nos acompañen de la misma manera. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu gracia, Señor. Padre, venimos hoy ante ti para reconocer que tú eres Dios. Venimos hoy delante de ti en una actitud, Señor, de sumisión, en una actitud de entregar nuestra voluntad a ti. Queremos reconocer y darte gracias por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, a través del cual hoy sé que tengo esperanza bendita de vida eterna, que hoy tengo libertad. Tú me has hecho libre. Gracias porque hoy sé que puedo tener la paz que nuestro Señor Jesucristo ha prometido darnos si nosotros confiamos en Él. Gracias por tu Espíritu Santo. Permite que siga haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, en la medida que Él hace la obra, reconocer que tú eres Dios, levantar nuestras manos para adorarte y bendecirte por todas y cada una de tus bendiciones. Quizás aquellos que están pasando por momentos difíciles, quizás, Padre, darnos la oportunidad de venir y postrarnos delante de ti, y como en tantos escenarios que hay en la Biblia, si es necesario, poder levantar nuestro clamor y decirte: Señor, ten misericordia de nosotros, obra en nuestra vida, sálvanos, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 107, a partir del versículo 1, empieza precisamente con una exhortación para nosotros. Dice: alabad a Dios, alabad a Jehová. Es imperativo. Está señalando que esa es nuestra función, que debemos alabar al Señor mucho antes de entrar en materia, mucho antes de ver si estamos agradecidos o estamos en problemas. La exhortación es alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Una oración que frecuentemente está dentro de Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el versículo 2 dice: díganlo, díganlo.
¿Qué cosa vamos a decir? Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Díganlo aquellos que han sido redimidos por Dios. Aquellos que han sido redimidos. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? Aquellos que han reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Aquellos que saben que nuestro Señor Jesucristo nos dio la libertad a través de su sacrificio y a través del hecho de haber resucitado, nos ha dado vida hoy, nos ha redimido a través de ese proceso. Ocurrió hace 2000 años. Y si yo he creído en Cristo Jesús, yo debo saber que he sido redimido, he sido restaurado, he sido comprado, he sido regenerado por la voluntad de Dios. Continúa diciendo y dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que están agradecidos con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los que Dios ha redimido del enemigo. Eso es lo que Cristo ha hecho, aunque quizás no podemos entenderlo en la dimensión completa. La palabra de Dios dice que nos ha rescatado del pecado, que nos ha rescatado de la muerte eterna a la cual nosotros estábamos destinados sin Dios. Una vez que nosotros hemos reconocido este sacrificio, sabemos que antes estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, y que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en la medida que lo hemos entendido, lo hemos reconocido, lo hemos declarado, lo hemos creído en nuestro corazón, entonces tenemos esperanza bendita de vida eterna. Por eso aquí hay una exhortación y dice, si lo ha entendido, si ha entendido que el día de hoy usted es salvo, si ha entendido que usted tiene esperanza bendita de vida eterna, si lo ha comprendido y su vida está siendo cambiada, está siendo transformada, como la de esta paciente de la cual he omitido su nombre y estoy hablando y he visto lo que Dios ha hecho en su vida, entonces la exhortación es, díganlo, díganlo, díganlo. Dios me ha rescatado del poder del enemigo. Si usted está escuchando, usted puede decir ahí donde está, Dios me ha rescatado del poder del enemigo. Salmo 107, versículo 3 dice que una vez que he sido redimido, dice aquí, y los ha congregado en las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los ha dispersado por toda la tierra. Eso tiene que ver un poquito con aquel mensaje, con aquella orden ejecutiva que les dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y a sus discípulos. Ahora vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo, llevándoles las buenas nuevas de salvación, bautizándolos en el nombre del Padre. Algunas versiones dicen del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel que crea será salvo. Aquel que crea ha sido redimido. Salmo 107, versículo 4, y aquí viene una primera puntualización. Dice aquí, está hablando del pueblo de Israel, pero también se aplica para nosotros esta palabra el día de hoy. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Para nosotros, para muchos de nosotros, a veces así vivimos. A veces así lo experimentamos. Nos sentimos perdidos, sentimos que nadie nos escucha, que nadie nos oye, que nadie nos ve. Sentimos que en medio de nuestros problemas no hay quien pueda ayudarnos. Y aquí en el Salmo está reflejando precisamente ese punto. Anduvieron perdidos. Hoy en día, la gente que no conoce de Dios, que no ha escuchado de Dios, o que voluntariamente ha resistido a Dios y al regalo precioso
que Dios nos ha dado a través de su Hijo, se encuentran vagando sin rumbo, sin dirección y lo que es peor, sin esperanza. Dice aquí, sin hallar ciudad en donde vivir. He escuchado expresiones como, no importa dónde vaya, no tengo esperanza, no hay anhelo en mi vida. Y debe ser una condición verdaderamente triste y tremenda. Salmo 107:5 dice, no solo anduvieron perdidos por el desierto, sino que anduvieron hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. El versículo como tal marca un escenario que tiene que ver con la falta de expectativas, con la falta de esperanza. Y continúa diciendo en el siguiente versículo, dice que en medio de esta situación, de andar vagando por el desierto, de no encontrar rumbo, de no encontrar dirección, de estar hambrientos y sedientos, de sentir que su alma se desfallecía, que prácticamente estaba muriendo porque no hay esperanza. En el Salmo 107:6, entonces se ve la mano de Dios diciendo, aquí estoy. ¿Cómo se ve la mano de Dios? Dice el Salmo 107:6, estos que andaban perdidos, estos que andaban hambrientos, estos que andaban sedientos, cuando se encontraron en esa condición, cuando no esperaban ayuda de ningún tipo, dice, entonces, clamaron a Jehová en su angustia. Y la respuesta de Dios viene a continuación y dice, y Dios los libró de todas sus aflicciones. Si usted se identifica con este pasaje, si se siente perdido, si se siente sin aliento, si se siente sin esperanza, si siente que ha perdido el rumbo, que su vida no tiene dirección, aquí viene la primera exhortación. Clame a Dios. Clame a Dios en medio de su angustia. Y la promesa que viene expresada aquí, Dios lo va a librar de todas, no de algunas, de todas sus aflicciones. Y continúa diciendo, Salmo 107, versículo 7, y una vez que los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino recto, por camino de justicia, por senda de vida, para que viniesen a ciudad habitable. Nosotros tenemos una ciudad, la cual el Señor nos ha prometido en la vida eterna. Bien escrita en el libro de Apocalipsis, se le conoce como la Nueva Jerusalén. No entraré en detalles, creo que puede ser motivo de otra reunión. Entonces, al dirigirlos por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, dice, alaben entonces la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107, versículo 9, dice, porque Dios, escuche por favor, porque Dios sacia el alma menesterosa. Podemos escuchar el término de menesteroso y no sé qué venga a su mente. Menesteroso tiene que ver con pobre, afligido, desesperado, sin esperanza, es un alma, dice el Salmo 40, me parece, ¿por qué te turbas, oh alma mía,
y te angustias dentro de mí? ¿Por qué te turbas? Y luego viene la exhortación, espera en Dios, espera en Dios. Y este salmo va muy de la mano con esto, salud, va muy de la mano con esto. Un alma menesterosa es un alma que se encuentra en necesidad, un alma que necesita ser alimentada, un alma que necesita ser animada, un alma que necesita ser confortada, un alma que clama por justicia y por protección divina. Esto es lo que está diciendo, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Eso es lo que hace Dios cuando clamamos a Él. Esa es la respuesta que usted va a tener si usted ha buscado y ha insistido por muchas cosas, tantas que no vienen a mi mente. A veces buscamos consejeros humanos y no estoy desacreditando ni disminuyendo su importancia. A veces buscamos quien nos dé una palabra de esperanza, a veces buscamos quien nos dé un aliento, pero Dios es muy claro en lo que Él desea. Clama a Dios, clama a Dios, claman a Dios los justos y Dios los escucha. Esa es la respuesta. Y esto es lo que está diciendo. Dios enviará salvación para aquellos que claman a Él. Saciará nuestra alma, esta alma que está angustiada y está afligida, y llenará mi alma. Llenará mi alma. ¿De qué la llenará? La llenará de gozo, de alegría, de esperanza, de amor. La llenará a través de su Espíritu Santo, el cual viene cuando yo reconozco que Él es Dios y que Jesucristo es el Señor. Salmo 107, versículo 10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y hierro. ¿Podría usted identificarse con este versículo? Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Ahora, el siguiente versículo puede que no nos guste. ¿Por qué la gente puede encontrarse en tinieblas, en oscuridad, sin luz en sus vidas, sin amor, llenos de enojo, resentimiento, de recelo? ¿Acaso esto no podemos catalogarlo como una sombra, como un valle de muerte? Afligidos. Sentimos que algo viene y oprime a las personas y no les permite ser ellos mismos. Y lo que sigue a continuación puede que expresado, y no lo expreso yo, lo expresa la palabra, puede que no nos guste, porque dice: por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Dios. Muchas de las aflicciones de este mundo es porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. No quiere saber nada de Dios. No quiere dar lugar a la palabra de Dios para que la palabra de Dios actúe en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios da consuelo. La palabra de Dios exhorta, la palabra de Dios anima, la palabra de Dios sana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y si las personas no buscan la palabra de Dios, ¿cómo pueden entender o aspirar a estas promesas que Dios ha dado a través de su palabra escrita, principalmente a través de la palabra viva que es nuestro Señor Jesucristo? Que fue lo que Él dijo cuando abrió el libro de Isaías: yo he venido para vendar a los quebrantados de corazón, para dar luz a los ciegos, para darle oído a los sordos, para liberar a aquellos que están cautivos, para romper las cadenas que los tienen atados.
porque fuimos rebeldes a la palabra de Dios. Y al decirlo, no crea que lo expreso simplemente como algo que yo no puedo entender. Yo podría decirle a usted que al llegar a los 40 años, aunque yo no lo entendía, no lo comprendía y no lo sabía, así vivía, preso de mis propios deseos, de mis propias concupiscencias, de mis propias tomas de decisión humanas, pensando además que somos buenos. Les comenté en alguna ocasión que me encontré un amigo y cuando lo saludé hablamos de muchas cosas y de repente no sé qué le dije y él me empezó a decir, pues mira, yo soy un hombre bueno, hago cosas buenas, ayudo a la gente, no digo malas palabras, me porto bien y yo creo que yo me voy a ir al cielo. Pero yo que le conozco y platicando un poquito más con él, pues la verdad es que muchas de las cosas que hacía están fuera de la voluntad de Dios, totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero muchos estamos ahí, vivimos engañados. Y esto es porque hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Dice la Escritura que si el Hijo del Hombre no nos libertare, no seremos verdaderamente libres. ¿Cómo nos va libertad? A través de su palabra, a través de su palabra. Y dice aquí que no solamente fueron rebeldes a la palabra de Dios, sino que aborrecieron el consejo del Altísimo. A pesar de escuchar la palabra, fue como no quiero saber nada. Ahorita estoy bien, ahorita estoy en paz, esto me parece como que demasiado religioso. No me hables de Dios, no me perturbes con esas cosas, déjame seguir mi vida como la estoy viviendo. Vidas que no llevan ningún rumbo, vidas que en algún momento entienden que se encuentran sin esperanza, vacías, sin anhelo. Y el mundo hoy se encuentra precisamente ahí. Y esto es porque no quieren escuchar la voz de Dios, porque no quieren el consejo del Dios Altísimo. Y sigue diciendo Salmo 107, versículo 12, por eso, a consecuencia de no escuchar la palabra de Dios, a consecuencia de ser rebeldes a la palabra de Dios, dice que quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Y estando en esta condición, donde parece que no hay ninguna ayuda, donde parece que nadie nos escucha, donde parece que nadie se compadece de nosotros, entonces viene una expresión que es el aliento para todos nosotros. Dice, clamaron a Jehová en su angustia, clamaron a Jehová en su angustia, y nuevamente dice, y los libró de sus aflicciones. Y no solo los libró de sus aflicciones, dice aquí, los sacó de las tinieblas, los sacó del valle de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Sabe quién hizo esto? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él vino a hacer por nosotros. Por lo tanto, aquellos que han clamado al Señor, aquellos que han experimentado la mano de Dios en sus vidas y que hoy tienen esperanza bendita de vida eterna, dice el Salmo 107:15, entonces alaben la misericordia de Dios. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Empezamos esta reunión diciendo que Dios me permitió y recordar a través de esta mujer el día de hoy de cómo Dios la ha transformado completamente, totalmente. Y hoy Dios permite que sea un faro de luz ahí donde ella trabaja, donde está, porque personas vienen y le dicen que la ven muy tranquila y ella puede orientarlas y puede darles dirección a sus vidas. Y la principal orientación y dirección a sus vidas es busca a Dios. Él cambió mi vida y va a cambiar la tuya. Esto es lo que Dios desea de nosotros, que podamos convertirnos
en testigos vivientes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Salmo 107, versículo 16, dice: Dios quebrantó las puertas de bronce, aquellas que parecían no poder abrirse, aquellas que nos mantenían aprisionados, y desmenuzó los cerrojos de hierro. Salmo 107, 17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Uno de los mayores problemas del ser humano es la rebelión, aún en sus formas más simples. Cuando dejamos que estas raíces crezcan en nosotros y nos rebelamos aparentemente contra la injusticia, aparentemente con personas que debieran tener una posición de liderazgo y cumplir sus funciones, nos vemos envueltos y no solo nos rebelamos contra ellos, sino nos rebelamos contra Dios, con expresiones que pudieran parecerles muy familiares a ustedes. Cuando nosotros expresamos: ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿O para qué Dios? Déjeme decirle que en esas expresiones va implícito un sello de rebeldía. Y la palabra de Dios dice que Dios no tolera la rebeldía. De hecho, da sentencias mucho más puntuales en el sentido de decir que Dios aborrece la rebeldía. Y aquel que no está con Dios, que es Satanás, sabe que como Dios no tolera la rebeldía, entonces parte del trabajo de quien no está con Dios en el ser humano es despertar precisamente la rebeldía en todos y cada uno de nosotros, para que en el proceso lleguemos a un punto en el que nosotros podamos blasfemar contra el nombre de Dios. Hoy que nos damos cuenta y entendemos, Dios nos da entendimiento para evitar hacerlo, para que nuestros pensamientos sean verdaderamente pensamientos de bien y no de mal, para que de nuestra boca solamente salgan expresiones para alabar y para bendecir a Dios, para que podamos levantar nuestras manos y agradecerle a Dios por todos y cada uno de sus beneficios y sus bondades para con nosotros. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Y a causa de su rebelión y de sus maldades, dice en el Salmo 107, 18, su alma aborreció todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Espiritualmente para nosotros es cuando perdemos toda esperanza y pensamos que todo está perdido. Incluso en situaciones tristes y muy graves de personas que quieren atentar contra su vida o han atentado contra su vida o incluso han logrado quitarse la vida. Pero siempre hay un punto. Salmo 107, 19 dice: pero en su angustia clamaron a Jehová, y Jehová los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los libró de su ruina. Y cuando nos demos cuenta que Dios ha enviado su palabra, que nos ha sanado y que nos ha librado de nuestra ruina, el corazón del hombre, el alma del hombre, entonces debe tener una consecuencia. Y la consecuencia es alabar la misericordia de Dios, alabar sus maravillas para con los hijos del hombre. Continúa diciendo Salmo 107, 22, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen las obras de Dios que ha hecho en sus vidas con júbilo. Salmo 107, 23 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová
y sus maravillas en las profundidades. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Hay un punto, y yo no sé si usted coincida, yo lo he experimentado, que hay un punto en el que de repente uno cuestiona la manera en que uno se ha esforzado día con día de tener conocimiento en diversas áreas, cualesquiera que éstas sean. Y al final uno quiere seguir aprendiendo más de esto, más del otro, darle un sentido a nuestra vida, encontrarle un propósito. Y en algún momento llegamos a un punto en el que nada de esto nos llena, en el que nada de esto nos satisface, en el que hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que algo nos hace falta. Y eso aún es la obra de Dios, para que en el momento en que somos conscientes de que algo nos hace falta, Dios se revela para que nosotros podamos clamar a Él y decirle, Dios, ayúdame, ayúdame. Y la respuesta de Dios es que vendrá y ocupará ese espacio que no puede ser llenado absolutamente con nada, ni con todo el conocimiento humano, ni con toda la ciencia. Ahora que la ciencia ha alcanzado niveles insospechados, aún eso no satisface a las personas, porque en algún momento se sienten vacías, se sienten desesperadas, se sienten que no encuentran un rumbo, se sienten que no tienen dirección. Dios nos lleva a ese punto para que en ese momento nuevamente dice, entonces clamemos a Jehová. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y Dios los libra de todas sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dice el Salmo 107, 39. Algunos son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Probablemente al expresarlo así lo haya experimentado. A veces escucho, incluso a nivel familiar, cómo podemos perder la esperanza por malos gobiernos, por malos gobernantes, y nos enojamos y levantamos nuestra voz y decimos que está mal, y incluso señalamos juicio de nuestra boca, cuando quizás Dios tiene que traer a nosotros entendimiento para hacer un alto y decir, Señor, pongo en tus manos todo eso para que tú, Señor, hagas justicia. Y trae paz a mi corazón, trae paz a mi mente, Señor. No permitas que una raíz de rebeldía, de amargura, se anide en mi corazón y crezca, porque al anidarse y crecer, estas raíces de amargura pueden convertirse en condiciones violentas de las cuales yo puedo ser preso y no darme cuenta y ser esclavo de este tipo de pensamientos. Cuando tú nos has llamado a la libertad en tu presencia, a la libertad en tu palabra, a proclamar tu palabra, a proclamar que Jesucristo es el Señor y es nuestro libertador. Es tan fácil que podamos ser engañados y seducidos. El Salmo 107 termina diciendo, ¿y quién es sabio y guardará estas cosas? ¿Quién entenderá las misericordias de Jehová? Y el sabio, humanamente hablando, no es el que nunca cae en angustia. El sabio es el que guarda las verdades de la palabra de Dios en su corazón, las atesora, las guarda en su mente, las tiene constantemente en su boca. Dice el rey David en otro de los salmos, en mi corazón he guardado tus dichos, los tengo en mi boca.
los tengo constantemente para no pecar contra ti, porque si usted tiene la palabra de Dios permanentemente, esta palabra lo va a librar de estas cosas que hemos señalado. Me va a librar de la incertidumbre, me va a librar de la angustia, me va a consolar en tiempos de tristeza, en tiempos de prueba me va a sostener y me va a animar. En tiempos donde parece que yo no puedo, me va a decir: esfuérzate, sé valiente, ve hacia adelante. Yo soy tu Dios, no te voy a dejar, voy a estar contigo. Pero hay un proceso, yo tengo que confiar y tengo que guardar la palabra de Dios todo el tiempo. Me gustaría puntualizar para terminar algunos aspectos relevantes del Salmo. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Le pido que lo guarde ahí y reflexione en ello. Dios es bueno y su misericordia es eterna. Segundo, los que han sido redimidos deben de hablar. No pueden quedarse callados. Deben hablar las maravillas de aquel que nos salvó y nos llamó a su luz admirable. No podemos quedarnos callados cuando hemos experimentado la misericordia y el favor de Dios. Y tenemos que decirle a los demás que se encuentran en situaciones en las que hemos estado, que clamen a Dios y que Dios los va a librar, que Dios va a enviar su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los va a sostener, más allá de lo que puedan comprender o entender, que Dios los traerá para formar parte de su pueblo. 3. Comprender que hay caminos que nos llevan al quebranto. Pero en medio de todo eso, reconocer que Dios escucha, Dios nos oye, lo dice su palabra. Dios nos escucha, Dios nos oye. Podemos andar perdidos en el desierto, sin rumbo, sin dirección. Podemos andar presos en tinieblas y sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Puedo sentir que estoy en una relación que me tiene cautivo, que me tiene preso, que no puedo salir de ella, cualesquiera que ésta sea. Puedo sentirme afligido permanentemente. Puedo sentirme en peligro. Hay gentes que no quieren salir de su casa porque tienen temor a raíz de la violencia y las noticias en donde dice que si sale te va a ocurrir esto y te va a ocurrir el otro y que te van a quitar tu auto y que te van a quitar tu casa. Esto es real. Está pasando, pero no podemos vivir angustiados, no podemos vivir en un punto en el cual no puedo yo avanzar. Dios nos da la salida y Dios me da su palabra para sostenerme, para animarme, para ir hacia adelante y para decir: en tu nombre, Dios, en tu nombre voy hacia el frente, en ti confío. Cuatro, los problemas, las aflicciones, las angustias, la tristeza, la enfermedad, despiertan en el ser humano el clamor para pedir ayuda hacia Dios. Cuando el hombre llega a un punto en el cual no hay escapatoria aparentemente, que no hay conocimiento, no hay ciencia que pueda ayudarnos, entonces Dios, en su misericordia, permite que aparezca en nosotros el clamor genuino hacia Él y que haya un quebranto en nosotros para producir una dependencia hacia ese Dios lleno de amor y para ese Dios eterno. Dios responde al clamor con poder y dirección. ¿Por qué responde con clamor, con poder y con dirección? Porque no solo transforma nuestras vidas, cambia el entorno de nuestras vidas
Y al cambiar el entorno de nuestras vidas, nuestras almas son sanadas, nuestras almas son liberadas, nuestras almas son restauradas, empiezan a encontrar una dirección, empiezan a encontrar rumbo. Ahora hay un propósito para nuestras vidas. Y esta respuesta de Dios es real y es completa. Como sexto punto, podría señalar que el propósito de la misericordia de Dios, si puede tomar nota, el propósito de la misericordia de Dios es llevarnos a cada uno de nosotros al lugar en el que, al ver el favor de Dios en nuestra vida, al ver el favor de la misericordia y de la gracia de Dios en nuestra vida, el resultado consecuente sea adorarlo. Sea adorarlo y decir: gracias Dios, porque has hecho milagros y maravillas, Señor. Gracias porque me has permitido contemplarlas. Gracias, Señor, gracias. Y Dios nos dará, a través del entendimiento, ser testigos de cómo Dios transforma los desiertos en manantiales, que cómo transforma las sequedades en lugares de fruto, porque así lo dice el Señor. Este salmo no es retórica. Este salmo es el testimonio de que Dios verdaderamente rescata al afligido. Dios rescata al afligido. Por lo tanto, yo les invito el día de hoy para que de sus labios salga un clamor hacia Él, para que el Señor nos permita acercarnos a Él con mansedumbre y humildad, porque al hacerlo con mansedumbre y humildad, esto es un reflejo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo, de alabar al Señor. Si usted ha sido redimido, si usted ha entendido lo que Jesucristo hizo por su vida, alabe a Dios. Si usted vive en angustia, alabe a Dios. Si usted está en un proceso de enfermedad donde piensa que no encuentra la salida, alabe a Dios. Y al alabarlo, reconozca la misericordia de Dios para su vida y exáltelo, exáltelo. Termino diciendo: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia de Dios? Hoy es un buen tiempo para reconocer lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es un buen tiempo para saber que el resultado de esta reflexión de lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido de gran bendición, y que las dificultades que se han levantado como gigantes en nuestra vida verdaderamente han sido insignificantes ante todas y cada una de las bendiciones que Dios ha tenido para nosotros. Proclame su nombre, el nombre de Jehová, con gratitud el día de hoy. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes.